Profesor, muy buenas tardes. Nuestro título de nuestro proyecto está llamado por la construcción de un prototipo de tubo de Venturi para la comprobación de la ecuación de Bernoulli mediante el movimiento de un líquido. Resumen del proyecto. La actual ejecución del proyecto planteará diseñar un medidor de Venturi para lograr demostrar el cálculo de la presión de un líquido en movimiento. Dicha investigación constará de 4 etapas, iniciando primero por el conocimiento de la física de Venturi, la ecuación de Bernoulli y el planteamiento de continuidad de un líquido a través de estas. Asimismo, en la etapa 2 se realizará el diseño experimental del prototipo y para iniciar con la etapa 3, que incluirá la recolección de datos que permitirán su discusión y su análisis, para finalmente definir las conclusiones si se tuvo éxito o no en el proyecto. Introducción. Actualmente, dada la coyuntura sanitaria, como sabemos por el COVID, los alumnos de nivel universitario memorizan una ecuación a veces sin entender los conceptos implicados en ella, siendo estas solo usadas para resolver problemas planteados donde solo se pone en evidencia la habilidad del cálculo matemático, olvidando que están en un curso de física, el cual utiliza la matemática como ayuda para esclarecer los problemas que se requieren resultados exactos, números planteados en ella. Que tienen como objetivo general construir un tubo de Venturi para la comprobación de la ecuación de Bernoulli mediante el movimiento de un líquido. Como objetivos específicos tenemos lo que es investigar el funcionamiento y la utilización del teorema para facilitar el estudio de la física. También explicar experimentalmente la consistencia de dicha ecuación y las diferentes fuerzas que actúan sobre ella. También tenemos lo que es el fundamento teórico. Dentro de ello hablamos de la hidrodinámica. Es la dinámica del agua que en sí incluye esto el estudio de la dinámica de otros líquidos, como ellos se consideran lo que es la velocidad, presión, flujo y gasto del fluido. Esto también viene a ser lo que es el gasto caudal, que es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinámica, que esto vendría a ser igual al gasto caudal, que es igual a la velocidad sobre el tiempo. También tenemos lo que es el principio de Bernoulli. Es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos de un movimiento. Por ello, esto es decir que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos de un circuito. Su expresión matemática es lo que viene a ser la presión hidrostática, la densidad, la aceleración de la gravedad, la altura de un punto y la velocidad del fluido en ese punto. Como ello también tenemos lo que es la ecuación de la continuidad, donde el gasto caudal es igual al área 1 por su velocidad. Esto vendría a ser igual a sub 2 por la velocidad 2. También tenemos lo que es el fundamento teórico, donde se habla de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, que vendría a ser en una chimenea. Las chimeneas son altas y por ello se aprovecha la velocidad del viento, que es más constante y elevada a las mayores alturas. También tenemos en lo que es una tubería. En la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dice que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. Y en lo que es la natación, la aplicación dentro de este deporte se ve reflejada directamente cuando las manos del nadador cortan el agua generando una presión mayor y una mayor propulsión. Y como ejemplo de un carburador de automóvil, en un carburador la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Esto quiere decir que al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. En los equipos y materiales para la realización de nuestro proyecto se utilizaron los siguientes materiales: un acople de PVC de media, 2 unidades, una base de madera, cinta teflón, 3 rollos, una manguera de media, en total 1 metro, 4 unidades de esa magnitud, eh, 4 mangueras de 3 cuartos de 4 centímetros de largo, pegamento PVC, una reducción de PVC de 3 cuartos a media, una T de cobre de media, una T de PVC de 3 cuartos, un tubo de PVC de 3 dimensiones, una de 5.5 centímetros y la otra de 6.6 centímetros, y una unión de PVC de media. Los instrumentos utilizados para el proyecto se utilizaron la wincha métrica, un cúter,
una hoja de sierra, cañería del hogar y un cronómetro, que para eso utilizamos el celular, para abaratar costos. En cuanto al diseño experimental, como vemos aquí, el diseño fue realizado en Adobe Illustrator, ya donde podemos observar la cañería con los dos de niveles, la cual van a ser ensamblados en el montaje experimental. Iniciando con el procedimiento experimental, primero calculamos el caudal real, que en un recipiente de 1 litro calculamos el tiempo que demora en llenarse para poder calcular el caudal real. Luego procedemos a guardar ese dato que más adelante lo utilizaremos. Luego procedemos a registrar las medidas de los diámetros de las dos dimensiones de los tubos de Venturis, de las dos secciones. Luego procedemos a armar el equipo experimental revisando que todo se encuentre en correcto estado y no exista fuga para poder registrar datos erróneos. Luego colocamos el montaje experimental ya en una zona fija que nos permita poder tomar los datos y evitar datos erróneos al momento del inicio. Luego conectamos el montaje experimental a la tubería de agua y abrimos esperando que el agua se estabilice. Luego una vez que el agua se estabiliza, vamos a observar la diferencia de alturas en ambas secciones, tanto en la parte ancha como en la parte angosta, ¿ya? Luego calculamos el caudal analíticamente, tomando en cuenta que ya tenemos el diámetro y la altura. Comprobamos experimentalmente el caudal calculado con la ayuda del segundo recipiente y el cronómetro, que es el dato que habíamos obtenido inicialmente. Una vez terminado el experimento, procedemos a limpiar y a secar y guardar el equipo. Luego, una vez realizada la obtención de datos, que son los siguientes, ya tenemos el caudal real, que es 1 litro, se demoró en 42.19 segundos, que equivalen a 0,0237 litros por segundo. Convirtiéndolo a centímetros cuadrados serían 23.7 centímetros cúbicos a segundos. Los diámetros obtenidos son 2,06 centímetros de la parte ancha y la parte angosta 1.66 centímetros. Las alturas, respectivamente, son 37 centímetros y 33.8 centímetros. Dado el montaje experimental, tenemos un desbalance de alturas que es 0,7 centímetros desde la parte angosta a la parte ancha. Y las alturas geométricas, dado que el montaje experimental está ubicado en una zona horizontal, las alturas geométricas serían iguales. Luego, como podemos ver aquí, el montaje experimental ya fueron ingresados los datos para una mejor observación. Vemos que la diferencia de alturas es de 3,2 centímetros. Y aquí vemos los puntos donde se van a realizar la parte analítica. En el punto 1, tanto el punto 1, que es en la sección ancha, y en el punto 2, donde es la parte de la sección angosta. Vemos los diámetros, las presiones y los volúmenes que ingresan de agua, la velocidad. Luego procedemos con los datos ya obtenidos en su procesamiento. En primera instancia calculamos las áreas de secciones de la parte ancha y la parte angosta. La parte ancha sería 3.33 centímetros cuadrados, dado con la fórmula el número 7, que es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y la sección más angosta nos quedaría 2.16 centímetros cuadrados. Para efectos de cálculos hemos sacado la razón entre la sección 1 y entre la sección 2, que nos sale 1.54. Luego utilizamos la ecuación número 4, que es la ecuación de continuidad, donde relacionaremos que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. Cambiando las fórmulas, sustituyéndolos, nos quedaría que la velocidad 2 nos quedaría en función de la velocidad 1. Despejando nos queda velocidad 2 es igual a 1.54 por la velocidad 1. Luego aplicamos la ecuación de Bernoulli en la ecuación número 2, que nos dice que la presión en el punto 1 más la densidad y la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la misma fórmula
dado en el punto 2. Dado que las alturas geométricas, como les había explicado anteriormente, están en una base horizontal, no hay desnivel, entonces las alturas geométricas son iguales, por lo tanto se van a eliminar, quedándonos solo la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Aquí tenemos presión hidrostática. Luego hacemos uso de la ecuación número 8, que es la diferencia de presiones, que nos quedaría la presión 2 menos la presión 1 es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura que nos dejó estas dos alturas, ¿no? La ecuación número 8 quedaría, después de reemplazar, 2 gravedad altura, diferencia de altura es igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades, tanto en el punto 2 como en el punto 1. Luego nos quedaría Q, reemplazamos P en Q, que para poder hallar la velocidad 1, nos quedaría que la velocidad 1 es 6.77 centímetros. Y como ya calculamos la velocidad 1, procedemos a calcular la velocidad 2. Que la velocidad 2 sería 1.54 por la velocidad 1. Como tenemos ya la velocidad 1, que es 6.77, la velocidad 2 nos quedaría 10.43 centímetros sobre segundo. Teniendo ya las secciones y el cálculo de las velocidades ya obtenidas, calculamos nuestro caudal teórico, que sería el área de la base, el área de la sección transversal en el punto 1 por la velocidad 1. Dado que el caudal es el mismo tanto en el punto 1 como en el punto 2, dado el principio de continuidad, asumimos que esos caudales son iguales, por lo tanto utilizamos los datos del punto 1, que son el área de sección 1 por la velocidad 1, dándonos que el caudal teórico es 22.55 centímetros cúbicos por segundo. Y discusión. En la tabla 4 calculamos el error para el caudal. El caudal teórico nos sale 22.55 centímetros cúbicos sobre segundos. El caudal real nos sale 23.7 centímetros cúbicos sobre segundos. Calculando el error, que sabemos que es teórico menos real sobre teórico por 100, nos da un menos 5.099%. Para entenderlo mejor, nos planteamos algunas interrogantes, como ¿será ventajoso utilizar un tubo de Venturi para medir el caudal dado? Lo cual respondo con que el tubo de Venturi es uno de los métodos más exactos, dado que obtuvimos un error ligero sobre el error real, por lo cual confirmamos que es uno de los más exactos, por lo que pensamos que sí es ventajoso utilizarlo. La siguiente interrogante es: ¿en qué ayuda la ecuación de Bernoulli? Ayuda a calcular las velocidades con los datos de la diferencia de presiones, generando así dos alturas, 37 centímetros y 34.5 centímetros, pudiendo relacionarlas con la gravedad para su óptimo cálculo de las velocidades y así finalizar con el cálculo de los caudales. La última es que, dado que existe error del menos 5.099% del cálculo del caudal, nos preguntamos a qué se debe ese error. Ya sabemos que calcular y obtener un error es común en los montajes experimentales, ya que casi siempre se presenta en la toma de medidas como error de precisión, sabiendo así que a mayor porcentaje de error, menos credibilidad tendrá el experimento y los resultados obtenidos. Como conclusiones, sabemos ahora que se logró construir el prototipo de tubo de Venturi, logrando así la comprobación de la ecuación de Bernoulli en el cálculo del caudal mediante el movimiento del agua circulante. Se investigó todo lo relacionado al efecto Venturi y su física relacionada dentro de la hidrodinámica. Se logró explicar experimentalmente la consistencia de la ecuación de Bernoulli en el cálculo del caudal teórico, que, como ya sabemos, nos da 22.55 centímetros cúbicos sobre segundos, el cual, comparado con el caudal real, que nos dio 23.7 centímetros cúbicos sobre segundo, el cual nos dio un error de menos 5.099%. Concluyo diciendo que el tubo de Venturi tiene una alta exactitud para medir el caudal. Consideraciones finales del proyecto. Se recomienda tener mucho cuidado con el medidor de Venturi, ya que en la manipulación inestable del montaje experimental se pueden obtener errores ligeros en la medición. Asimismo, se pueden ocupar otros líquidos en el tubo, tomando en cuenta que se debe calcular su densidad y viscosidad.
Otra de las consideraciones que hemos tenido en cuenta es que como variante del suministro de agua se puede utilizar una bomba para poder tener un ciclo de uso de agua mucho mejor, así no desperdiciar mucha agua usando una cañería de casa. Y como una modificación alterna a nuestro proyecto para ser más exacta en el experimento, podemos utilizar una llave en medio del circuito para así poder ejercer diferentes presiones en el flujo del líquido. Y eso sería todo. Muchas gracias.